Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a Conavio. Estamos muy contentos de recibirlos y de reunirnos una vez más. A pesar de que ayer la jornada fue bastante larga en los eventos, pero nos da mucho gusto tenerlos en Conavio para compartir con ustedes un poco de la experiencia de 21 años de manejo de información sobre biodiversidad y cómo esta puede apoyar a las demás decisiones. Estamos muy contentos de tener a autoridades de Centroamérica, Colombia y República Dominicana, así como varias personalidades que nos acompañan en organismos internacionales que trabajan en la región. Yo creo que como vamos retrasados en el programa, doy la palabra al doctor Sarucán, que nos va a dar una plática sobre qué está haciendo. Sí, gracias Cecilio y bienvenidos a Conavio. Realmente, como lo dijo, que sí que es un gusto y es un honor tenerles a ustedes aquí presentes en este grupo. Yo no recuerdo si había habido un caso previo de esto, pero es la primera vez que tenemos una representación de Centroamérica, de Dominicana, de Colombia, presentes acá en Conavio. Nos da mucho gusto. Y es una oportunidad para que podamos transmitirles un poco lo que se ha hecho en México al respecto. Voy a hacer una presentación en PowerPoint, lo siento, es la manera más fácil de transmitir ideas y cosas que han ocurrido. Ahí está el dicho en inglés de que power corrupts, total power corrupts total. Un colega mío en Estados Unidos decía que sí, power corrupts, and PowerPoint corrupts total. A veces es cierto, pero bueno, habrá que usar este mecanismo de transmisión para comentarles algunas de las ideas. Todos ustedes se conocen, ya hemos estado juntos aquí. Yo no sé si sería realmente necesario, a lo mejor las personas que no están involucradas, vale la pena si hacemos una rápida ronda de presentaciones de cada uno de nosotros, para que el resto de las personas que no han estado involucradas se conozcan. Yo sé que los ministros se conocen entre sí mismos más que bien porque han estado interactuando por un buen rato, pero probablemente otras personas que están aquí, de la prensa, no necesariamente es el caso. De manera que si quieren muy rápidamente darnos los nombres de nuestras afiliaciones sería sencillo. Voy a empezar, vamos a hablar de ejemplo. José Sarucán, coordinador nacional de la Conavio. José Enrique Báez, de República Dominicana, representante del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Director Nacional de las Protegidas y Enlace CBN. Abraham Herrera, República de Panamá, Dirección de Planificación de Política. Secretaria General del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua y a la vez enlace. Jonathan Aime, Ministro de Ambiente y Natural. Pedro Reyes y Casa, Coordinador General de Colaboración Económicos de la Conavio. Buenos días a todos, César Vinicio Montero, Viceministro de Recursos Naturales de Guatemala. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Salvador Díaz, soy asesor del Ministro del Ambiente de El Salvador y soy el enlace oficial de la Estrategia Metropolitana de Sustentabilidad. Buenos días, Laura García, jefe de la Oficina de Cooperaciones Internacionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Good morning, Wendell Parham, Chief Executive Officer of the Ministry of Forestry, Fisheries and Sustainable Development of the East. Martín Alegría, de Belice. Luz Elvira Garita, Directora Regional para el Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia y delegada por parques como enlace CBN. Buenos días, Chávez de Costa Rica,
Ministerio de Ambiente y Energía. Buenos días, Giovanni Molina, del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. Buenos días, Paola Morris, del Ministerio de Ambiente de Guatemala. Mario Díaz, de CBM Guatemala. Buenos días, Nelson Arevaco, enlace CDM El Salvador. Buenos días, Mario Cotto, enlace CBM Costa Rica. Buenos días, Wilber Sabido Belice, director de Bosques. Buenos días, Juan Carlos Olmos, de Conservación Sin Fronteras, México. Buenos días, Alexandra Úbeda, directora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Buenos días, José Gámez, del Instituto de Conservación Forestal y Honduras. Muy buenos días a todos, mi nombre es Margaret Portillo, asistente de la Dirección de Diversidad de la Serna en Honduras y enlace del CBM. Buenos días, mi nombre es José Lenino Gómez, operación externa de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras y enlace de Buenos días, mi nombre es Ibelicia Nino, trabajo en la Autoridad Nacional de Ambiente de Panamá, enlace CBM. Buenos días, Germania Lara, abogada en la Autoridad Nacional del Ambiente, Panamá. Hola, buenos días, Gabriela Canales, de la Coordinación de Vinculación y Cooperación. Carlos Sánchez, asesor del Corredor Biológico Mesoamericano, México. Bessie Aspra, buenos días, oficial de Gobernanza e Integración Ambiental de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Buenos días, Nelson Trejo, secretario ejecutivo de la CSR. Ya para avanzar más rápido, están aquí los compañeros de Conavio, el grupo directivo, nos acompaña Mario de Cayo. Gracias. De todos modos, si hay preguntas en la presentación de cosas muy específicas, varios de los directores de Conavio están aquí y se presentarán para contestar alguna de las dudas o de las preguntas que tengan ustedes. Bien. La Conavio se creó hace 21 años ya. Esta fue una decisión gubernamental para llevar esta iniciativa a la reunión de Río como un aporte del país a los esfuerzos que se iban a iniciar. Tuvo desde luego todo el interés del gobierno y del presidente de la República en ese momento. Se creó como una comisión intersecretarial de 10 secretarías o ministerios. El presidente de la República es el presidente de esa comisión y en este caso el secretario de Medio Ambiente, el secretario de la misma comisión, y tiene como propósitos el promover, coordinar la generación de información y de estudios sobre el conocimiento de la diversidad biológica del país y básicamente de generar información de primera calidad para México, para poder realmente usarla en la toma de decisiones sobre manejo, conservación o de obras que puedan impactar a la diversidad biológica del país. No tiene ninguna atribución de tipo reglamentario, ni de aprobación, ni normativo, muy al propósito, para poder mantener de manera independiente la capacidad de generar información independiente, objetiva y de la mejor calidad posible. Yo creo que esto fue una decisión muy acertada cuando echamos a andar esto hace 21 años. Obviamente cuando esto se hizo, y fue una de las razones de por qué el gobierno se convenció de que era importante que el Conavio existiera, y perdón, me extiendo un poquito en esto porque tiene mucho que ver en las características de cómo surge el Conavio, que es relativamente distinto de la manera como otra institución hermana muy importante, el INBio en Costa Rica, surgió. Son dos formas distintas de llegar al mismo fin.
existía ya mucha información en el país, y bueno, faltaba mucha más para un país de este tamaño, de esta diversidad, en un número de instituciones, universidades, instituciones de investigación en el país, que afortunadamente están relativamente bien distribuidas en México: universidades, institutos de investigación, centros de investigación, y que algunos de ellos, muy pocos, 2 o 3, venían de una tradición desde el siglo XIX, de estudios sobre la flora y la fauna mexicanas, con colecciones, con herbarios, con museos. Esto da una infraestructura que es realmente importante, por un lado, y por otro lado el hecho de que exista personal que está trabajando en estas áreas, en las diferentes partes, y todas estas son instituciones públicas que reciben recursos públicos para funcionar. Entonces ahí había un elemento de que toda esa información que se había logrado con recursos públicos, con impuestos, no estaba accesible a la gente, porque los únicos que podían tener acceso a esto eran los especialistas que iban a las colecciones, a los museos, a los herbarios. Bueno, qué bueno que fueran los académicos, pero el resto de la población no tenía la menor noción de qué teníamos, cómo estaba, salvo cosas muy aisladas. Esto fue el otro elemento que creo que fue muy interesante para el presidente en ese momento, el presidente de la República, y que lo convenció de que una inversión adicional gubernamental en esta dirección haría que toda esa información se hiciera disponible a la sociedad, y eso es lo que pasó, básicamente. Pero además, CONAVIO ha funcionado como un puente entre academia y gobierno, y un puente entre gobierno, academia y sociedad, que son 3 elementos cruciales si queremos realmente avanzar no solamente en el conocimiento, sino en la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica, el uso sustentable de ese capital natural que tenemos. Es una institución de investigación, desde luego, pero no de investigación básica, fundamental, sino de investigación aplicada. Y lo que hacemos es responder a demandas concretas de las diferentes secretarías o de organizaciones no gubernamentales o de gobiernos estatales. Cualquier grupo del país que tenga dudas, o incluso de chicos de la escuela que quieren saber algo sobre la diversidad biológica de México, porque quieren hacer la tarea, digamos, adecuadamente. No es fácil esto, a veces nos abruma la cantidad de cosas que hay, pero en realidad respondemos a todos esos niveles de demanda de información. Lo que hacemos es promover investigación básica. La otra diferencia con INBio es que nosotros no salíamos nunca al campo a trabajar y a colectar. Ese era el trabajo de las instituciones y de las universidades. Y para eso una parte muy importante del presupuesto de la institución va para apoyar proyectos que se convocan en diferentes áreas para que la gente proponga proyectos de investigación. Estos se evalúan por comités de pares de fuera, y los proyectos que se califican como proyectos que van a cumplir con lo que están ofreciendo reciben el recurso de CONAVIO. Hay un seguimiento de los proyectos, de tal manera que aseguramos que lo que tenían que habernos dado nos lo dieron en forma y en número. Es decir, no cualquier forma de ofrecer la información es buena, porque desde el punto de vista bioinformático requerimos ciertos tipos de información dados de cierta manera. No voy a meter en detalle con eso, por si alguien tiene interés lo podemos hacer. Y desde luego eso significó un desarrollo muy fuerte en el aspecto de bioinformática. Esto es, yo creo que uno de los grandes fortalezas de CONAVIO, porque no hay manera de estar manejando ese volumen gigantesco de información si no tiene unos sistemas apropiados para ello. Y la otra parte que fue muy importante es que desde un principio
decidimos que toda la información que se recabara, toda absolutamente, se hacía de acceso público inmediatamente que era dable que estuviera organizada para que fuera usada adecuadamente. Así que absolutamente todos los estudios, todos los proyectos, todos los programas que Conavio apoya y obtiene información son hechos públicos en la página de Conavio de manera, digamos, adecuada para que la gente lo pueda utilizar. Quizá otro de los puntos que fue muy importante es que no quisimos que fuera un organismo para la conservación de los recursos naturales, sino para el uso, el conocimiento, el uso de la conservación, pero el uso sustentable de los recursos. Nos quedaba claro que o trabajábamos con los dueños de ese capital natural, la gente del campo, los dueños de las selvas y de los bosques, o no íbamos a tener mucha posibilidad de conservar realmente esto, y tampoco esa conservación iba a tener un beneficio social. Sí, el elemento social de la participación de la gente en esto fue algo que existió desde el principio y que realmente, como verán ustedes, el corredor biológico es un ejemplo creo muy claro de esta afirmación. Y bueno, como ya lo dije, volverse un recurso público para que la gente vaya captando más y más la importancia de ese capital natural y lo que representa para su bienestar, y de que de esta manera podamos tener un apoyo social también para que las cosas se lleven de manera adecuada en políticas públicas que afectan al capital natural del país. ¿Cómo está formado el núcleo de información de Conavio? Bueno, esto lo llamamos el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, SNIF. De hecho, estamos mandatados por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente a generarlo. Y ese Sistema Nacional de Información tiene 4 componentes muy importantes. Por un lado, la base de datos de colecciones de especies. Los especímenes son las tabiques de construcción de esa base de datos, es decir, los especímenes que los taxónomos, los biogeógrafos, etcétera, colectan en el campo, y la generación de catálogos de especies de autoridades taxonómicas. Se imaginan que con ese enorme volumen de información requerimos de estándares, de formas de nombrar a las especies de tal manera que no tengamos confusiones. Cualquier cambio en una letra en el nombre latino de una especie significa otra especie totalmente distinta. Entonces hay que tener un enorme cuidado de que todas estas cosas estén hechas realmente como deben estar, si no acabamos con una base de datos que tiene muy poco utilidad. El otro punto muy importante, aparte de lo que yo llamaría el componente biológico, es el componente geográfico, y es la posibilidad de expresar espacialmente esta información, que recibe básicamente sobre cuestiones de geomática, sistemas de información geográfica, etc., en donde realmente también tenemos una gran fortaleza desarrollada de cero desde hace 20 años, al igual que la parte de bioinformática, que todas esas... Va a ser mi marcapaso. No sé qué es, pero voy a hablar así, quizá me oigan. Los dos son elementos de software que se generaron completamente en Conavio. El único software que no hemos generado es PowerPoint, Excel, Word, cosas de ese tipo, que no las tenemos que hacer, pero sí el resto está todo producido aquí, de tal manera que tenemos la capacidad de modificarlo, adaptarlo, desarrollarlo, según vayamos sintiendo que esto es necesario. Y lo mismo acá, les voy a dar una visión rápida sobre la cuestión espacial, de información espacial. La otra es el desarrollo de algoritmos de
modelos de análisis de la información, de herramientas de análisis, de toda la información que tenemos, que nos sirve, por ejemplo, para hacer predicciones del área potencial de distribución de una especie y poder relacionarlas con cuestiones climáticas o con otras especies, etcétera, que también están desarrolladas acá. Y finalmente, el cuarto elemento muy importante, absolutamente central, es que casi ninguna parte de la información que genera Conavio está generada en un escritorio. ¿Qué quiero decir con esto? No es la decisión de dos personas sentadas allá abajo en algún lugar y dicen, bueno, pues yo creo que la situación es esta. En todos los casos, lo que hacemos es reunir a todos los expertos en México sobre el tema, analizamos la información y en consenso, en análisis, sale la visión que debemos tener al respecto. De tal manera que la comunidad académica no solamente participa acá en la generación de los bases de datos, de las colecciones, sino en la conclusión de cada uno de los elementos de información que tenemos. Así que se sienten parte de todo este esfuerzo, ellos sienten que son contribuyentes y al mismo tiempo usuarios de esa información, y eso le da una fortaleza muy grande a la información que generamos. Esto está en constante actualización por la revisión y la puesta al día de mucha información. Los especialistas en cada grupo están revisando su grupo permanentemente y por lo tanto esto se mantiene también aquí. ¿Cómo ha crecido la base de datos? Yo no sé si pueden ver con esa lámpara tan fuerte allá, pero empezamos en 1994, prácticamente 93. La primera oficina de Conavio fue el Volkswagen de Jorge Soberón, que fue el primer director de Conavio, el secretario ejecutivo. Por eso no tenemos espacio. Las primeras computadoras fueron prestadas por la Universidad Nacional cuando yo era rector para que pudieran trabajar. Y de ahí se desarrolló. Lo que quiero decir con esto es que no es indispensable tener un edificio de este tamaño, lleno de gente, para poder iniciar esfuerzos de esta naturaleza. Lo que hay que tener es una idea muy clara de por dónde entrar y desde luego el interés, como yo digo, la voluntad política, la acción política del gobierno para apoyar eso de manera de contar con información adecuada para tomar mejores decisiones. Pero a partir de entonces la base de datos ya está ahora prácticamente en 6 millones de especímenes, totalmente georreferenciados, validados taxonómicamente. Yo creo que es la base de datos más grande bajo un solo techo en un país. Estados Unidos tiene muchísima más información, Gran Bretaña ha tenido estudios desde 1300 y pico de su flora y su fauna, pero no está puesta de esta manera accesible a la sociedad. La mayor parte de la procedencia de la información viene de México, pero hemos también obtenido información de otros países, Estados Unidos, porque es donde está la mayor parte de museos herparios. Hemos mandado a nuestra gente a digitalizar las etiquetas de la información y mandarlas en línea para acá, lo cual ha enriquecido mucho el volumen de información y desde luego en otros países también ha ocurrido esto. Esto es lo que yo les decía de la distribución tanto de herbarios como de museos en México, la distribución en los estados de la República. Hay algunos obviamente que no tenían nada y siguen algunos sin tener instituciones de este tipo, pero eso yo creo que es una relativamente buena distribución de capacidad humana institucional para esto en el país, que es lo que nos ha permitido avanzar con mayor celeridad. Como yo les decía, la repatriación de la información que fue enviar a nuestro personal a diferentes instituciones en el mundo para colectar información, mandarla de regreso y además obtener imágenes
especímenes tipo que son indispensables para los taxónomos, para saber si tienen nuevas especies o no en sus colectas, lo cual reduce también la necesidad de viajes de los taxónomos. Esto no es muy popular con ellos, saber que pueden tener los tipos aquí para no tener que viajar a Nueva York o a Londres, o no les gusta demasiado, pero bueno, aquí está la información y eso también potencialmente es muy bueno. Bueno, al inicio generamos una red nacional que luego se volvió en una red mundial con la participación de varias instituciones americanas y latinoamericanas, al igual que europeas, pero esto dejó de ser útil cuando se echó a andar el GBIF, el Global Biodiversity Information Facility de la OSD, que está en Dinamarca, porque bueno, pues ahí inmediatamente pusimos todos, con Avios, uno de los fundadores de esto, nuestra información, y eso es una producción realmente enorme de escala global. Bueno, ya tenemos esa información, hay una gran base de datos bien organizada. ¿Para qué lo usamos? Y esta es la parte que creo que es más interesante para esta charla. La primera cosa, que no parece muy importante, es que cuando pongo toda la información sobre un grupo de organismos, en este caso plantas vasculares, tenemos esto que sería el herbario virtual más grande de México. Inmediatamente empiezan a surgir áreas en las cuales no tenemos buena información, en las cuales tenemos grandes huecos, y esto nos ayuda a canalizar por dónde proponemos que haya estudios, de tal manera que el recurso que ponemos maximice la cantidad de información que podemos obtener. Y esto se puede hacer para cualquier grupo de organismos, o una familia de plantas, o una familia de reptiles, o lo podemos organizar como quiera para saber cómo está la distribución espacial de la información que uno tiene y por lo tanto regular el uso de los recursos para ir aumentando la información. La otra es saber, por ejemplo, la distribución de una especie en peligro de extinción, de la cual uno no quiere que haya más colectas, evidentemente, es predecir las áreas de distribución con algoritmos para ello, y tiene uno, por ejemplo, áreas potenciales con probabilidades. Uno puede hacer esto con niveles probabilísticos, el 90% de probabilidad de que la especie esté ahí, por ejemplo, o más, y consecuentemente puede uno tener esta información para conocer el impacto de una obra física, se va a hacer ahí una carretera, o una presa, o una cosa de tipo, o áreas de reintroducción de la especie para mejorar los tamaños de las poblaciones, etc. Pero también, al igual que lo hacemos con una especie en peligro de extinción, lo podemos hacer con especies de valor económico. En este caso, los agaves. Ayer algunos de ustedes probaron mezcal en la noche. Bueno, el mezcal se produce al igual que el tequila es un mezcal, nada más que ese es de una sola especie. Los mezcales se producen de 7 o 8 especies de magueyes. Tenemos la distribución de esto, y esto ayudó a que los productores de mezcal, que son muy pequeños, son pequeñas poblaciones, pudieran hacer denominaciones de origen de sus mezcales para proteger la marca que ellos tienen, y obviamente pues tener mejor posibilidad de hacer un negocio con ello. El otro punto para el que se ha trabajado mucho, y esta es ya la versión 3, son las áreas de conservación, las áreas prioritarias de conservación, tanto para los ecosistemas terrestres como para los marinos y para los cuerpos de agua epicontinentales, lagos, ríos, etc. ¿Cuáles son los más importantes en los que, si tengo recursos y tengo la forma de hacerlo, debo empezar por ahí a proteger? No hacerlo de manera casuística, simplemente porque surgió la posibilidad de que alguien lo nace en un área en cualquier otro lugar. Esto es un estudio muy completo que se terminó hace un par de años, y también está disponible no solamente de forma impresa, sino electrónicamente.
Un área más en la que Conavio ha trabajado muchísimo desde hace más de 10 años es en la evaluación de los riesgos ambientales de la introducción transgénica. Como ustedes saben, no nada más México, Mesoamérica toda es una zona de origen de especies cultivadas, es uno de los centros Babilo del mundo, y consecuentemente la introducción de especies o de materiales transgénicos en algunos casos puede tener consecuencias de introgresión a las poblaciones nativas que uno probablemente quiere evitar. Y esto es algo que Conavio está trabajando, porque bueno, hay muchos transgénicos cuyo centro de origen no es México. La soya, por ejemplo, no hay poblaciones silvestres de soya ni nada de este tipo, tiene una visión muy diferente a lo que puede ser, por ejemplo, en este caso, el algodón, que es nativo de México, de partes de Mesoamérica también, en donde se hicieron aprobaciones de áreas en donde sí se podía introducir maíz algodón transgénico y áreas en las cuales evidentemente no debería permitirse la presencia de algodón transgénico. Maíz es un caso particularmente complicado, no voy a meter en él ahora, si alguien tiene interés podemos platicarlo después si tienen tiempo todavía para hacerlo, pero esto es una de las áreas realmente importantes y físicas. Nuestra opinión no es regulatoria, es decir, si nosotros decimos no, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente puede ignorarlo. Afortunadamente no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de otras instancias, pero bueno, hemos dado cerca de 4,000 de estas recomendaciones, de las cuales una buena cantidad han sido positivas porque se refieren a plantas que no tienen problema de ser introducidas a México en ese sentido, pero en otras obviamente hemos dado muchas recomendaciones negativas. Está el caso de algodón. Son las poblaciones nativas de algodón. La recomendación, ¿se acuerdan? Era que fuese en esta zona de aquí. Hubo los cultivos de algodón en esa zona, pero la falta de monitoreo y la falta de control sobre las poblaciones de transgénicos ha producido que ahora muchos constructos transgénicos estén metidos en las poblaciones nativas de algodón. Hay un mecanismo complicado en esto, pero que es básicamente la falta de control y de monitoreo que no tenemos en el país, lo que ha permitido que esto se haya salido de las zonas de cultivo que estaban bien definidas y se hayan distribuido por otras zonas. Conavio es el centro de información sobre plantas invasoras, exóticas de México. Ustedes saben que esto es la segunda causa de pérdida de diversidad biológica en el mundo, en algunos casos con daños económicos enormes. Tenemos realmente una concentración de información, no nada más de cuáles especies son, sino de la biología, de todo lo que se sabe. Hay una información muy grande sobre cada una de estas especies. Obviamente también esto es accesible. Muchos especialistas que están trabajando en esto participan con nosotros en Conavio. El otro punto que les es familiar a ustedes es el de la información sobre incendios forestales o puntos de calor, como se llaman. A partir de 1999, el 98 fue el año muy serio de incendios en todo el mundo, se ha estado produciendo y que enviamos a todos los países centroamericanos permanentemente. Tenemos 8 pasos de satélite al día, 4 diurnos, 4 nocturnos. La información, una vez que se recibe el satélite, se trabaja en forma totalmente automática, ya no hay intervención humana. Hay un programa que detecta todos los puntos de calor, los separa estado por estado o país por país, los pone en un sistema de información geográfica y se mandan automáticamente por vía electrónica a cada uno de los lugares que desean tener esta información.
de tal manera que 20 minutos después del paso del satélite, esta información está en manos de quienes tienen la responsabilidad de ¿cómo se llama? Combatir estos incendios. Nos encantaría tener información satelital de más precisión de la que tenemos ahora para que realmente sepamos el tamaño de los incendios, porque esto son píxeles, es 1 kilómetro por kilómetro, ¿verdad? Que bueno, es grande, ¿no? 1 kilómetro es un buen tamaño de tierra. Quisiéramos tener más finura para saber primero si son más incendios pequeños o es un solo incendio de gran tamaño, porque no hay forma de distinguir eso fácilmente en la información que tenemos, pero aún así es muy útil para evitar daños severos por dejar y hablaba yo de la capacidad de percepción remota. Tenemos varios satélites de los que estamos recibiendo imagenología. Esto lo podrán ver si tienen interés. Acá abajo tenemos toda la información que nos está llegando permanentemente de varios de los satélites, tanto ABHRR como MODIS y Rapid Eye, que es uno de los que estamos ahora usando con gran intensidad para diferentes usos, desde los que hemos estado mencionando hasta cuestiones que tienen que ver con el monitoreo de condiciones del mar, por ejemplo, de los mares mexicanos, que es algo que les voy a mencionar. Una de las aplicaciones más importantes es el monitoreo de ecosistemas. Se empezó con un ecosistema que nos parecía relativamente sencillo, que fueron los manglares. Resultó ser endemoniadamente complicado, porque tenemos manglares que van desde 30 metros de alto hasta manglares de 1 metro de alto, y las firmas petrográficas de esto evidentemente son profundamente distintas. Hay que ir mucho al campo para validar esta información, pero en fin, ya se hizo. Tenemos un mapa de 1 a 20.000, una escala de 1 a 20.000 para todo el país, y lo más importante es que tenemos una enorme cantidad de fotografías tomadas en helicóptero, georreferenciadas, de tal manera que si ustedes van a un punto acá con su computadora que está ligada por satélite con audio, pueden para ese lugar ver la fotografía tomada en el 2005 y comparar cómo estaba en el 2005 ese pedazo de manglar, cómo está ahora. Y eso es una manera realmente espléndida de poder monitorear ecosistemas. Hicimos también, una vez que hicimos el estudio en 2005, nos fuimos atrás a 1981 para ver qué cantidad de manglar había en el país. Era esta cantidad. En el 2005 770.000 hectáreas, y en el 2010, que repetimos ya esto, 764.000. Uno puede entonces calcular las tasas de pérdida de manglares en diferentes momentos y también conocer qué factores son los que están incidiendo en la pérdida de manglares en esta región. Otra de las cosas en las que hemos hecho es ganar mucho en términos de metodología unificada para Norteamérica. Hemos trabajado con Canadá, Estados Unidos y México en el desarrollo del primer mapa de cobertura de vegetación del suelo para toda Norteamérica. Hay ya una metodología común para los 3 países, y claro, puede ir a mucho más detalle dependiendo de la complejidad ecológica de cada uno de los países. Esto ya lo maneja cada país, pero ya tenemos la metodología que hace comparable los datos de cobertura del suelo para toda esta región, y pensamos hacerlo para el resto de Latinoamérica, por lo menos para Sudamérica, pues no estoy seguro que la parte centroamericana, para tener un mapa de cobertura del suelo hemisférico para nosotros, para todos los países. Ahora estamos desarrollando una capacidad de poder ver en qué lugares hemos tenido cambios de cobertura del suelo del país en un año, distinguirlos y luego usar una resolución mucho más fina en esos puntos en los que nos interesa conocer qué fue lo que pasó.
es muy difícil tener un monitoreo casi, no voy a decir de tiempo real, pero de gran detalle para todo el país, para todos los ecosistemas, como el de los manglares. Es una tarea verdaderamente titánica, pues, como lo podemos hacer. Pero de esta manera podemos identificar dónde hubo cambios de la cobertura, que pueden ser ganancias o pérdidas de cobertura, y entonces enfocar ahí con mucha mayor precisión, por ejemplo, algunos de los satélites de la información rápida y todo este tipo, donde tenemos una resolución realmente espléndida de unos cuantos metros. Entonces esto nos ayuda enormemente. Esto ya está realmente muy avanzado y esperamos tenerlo también, al igual que los incendios, manejado de manera totalmente automatizada, de manera permanente. Esta es la información que yo les comentaba que estamos teniendo diaria de las características del mar en México, en la que podemos tener temperaturas superficiales del mar, concentraciones de clorofila por las irrupciones de mareas rojas que son tóxicas, no solamente para los peces, sino también para la gente que va a bañarse en centros turísticos, y la temperatura, que es muy útil para saber y relacionarla con la entrada de un huracán en alguna zona en la que uno puede tener una idea un poco mejor acerca de la intensidad con la cual podría entrar uno de estos fenómenos meteorológicos. Si tienen más interés sobre esto, el doctor Ressel, que está con nosotros, podría también darles mucha mayor información. Estamos trabajando en el monitoreo del arrecife que está a lo largo de la costa de Quintana Roo, del americano, con estudios muy... En esto participan muchas instituciones y mucha gente. Esto no lo hacemos nosotros. Si la gente con algo no está sumergida en el agua, lo hacemos para calibrar una serie de cuestiones, pero el trabajo está hecho con las instituciones a lo largo del arrecife mesoamericano. Estamos trabajando en Puerto Morelos básicamente. Hemos instalado una boya aquí en Cabo Catoche. Esta es la que comentaba yo ayer con el secretario, que nos vandalizaron. Desafortunadamente se llevaron los paneles solares. Como digo, debe haber algún marino en alguna lancha con unos bonitos paneles solares, un acumulador, viendo su televisión en la noche cuando es un problema que tenemos que encarar, pero la idea es tener una red de estas boyas que estaban mandando información permanente vía satélite y la estaban recibiendo en tiempo real aquí en Conable. Vamos a tener que replantear nuestra estrategia de cómo manejar esto en el futuro, pero pensamos que realmente es muy importante. Estamos absolutamente convencidos de que en la medida que la ciudadanía participe en la generación de información acerca de la diversidad biológica en México, vamos a tener una ciudadanía verdaderamente, primero informada y segundo comprometida con la conservación, el cuidado del capital natural del país y el manejo. Uno de ellos, de este tipo de esfuerzos, es nuestra página de Conable que se llama Averaves, que es una adaptación de lo que el laboratorio de ornitología de Cornell, que se llama eBird, y que consiste en que los avistadores de aves en el campo pueden hacer sus observaciones, meterlas en la página de Conavio, sale su avistamiento con su nombre georreferenciado y hay un curador de esta página que se está asegurando de que no vayamos a tener pelícanos en medio de la Sierra Madre Occidental. Hay una especie de pelícano que sí es eso, pero de cosas raras, que si lo oigan, por favor revisen la información, eso no está bien. Tenemos una cantidad muy importante de listados que ya están entrando, y realmente un número también importante de usuarios, más de 2.500, que ya permanentemente están generándonos información. No hay 2.500 especialistas en aves en
país, académicos. No hay manera que puedan generar esa cantidad de información. Entonces estamos aprovechando el interés de la ciudadanía, tanto mexicana como de fuera, que viene a México para armar esta información, y realmente está resultando muy interesante. Ahora iré a otro punto rápido en esto. Este es el estudio de capital natural de México, que si ustedes recuerdan el Millennium Ecosystem Assessment, que se hizo en el 2000 y algo, 2004, creo, está muy inspirado en él para hacer la evaluación de los ecosistemas de la biodiversidad de México. Participó una enorme cantidad de gente, más de 700 autores y revisores, 200 y pico de instituciones, y esto es el mejor conocimiento que tenemos hasta ese momento de cómo estaba la diversidad biológica del país, qué cosas los habían afectado, qué factores habían sido responsables, qué políticas públicas habían funcionado en un sentido o en el otro, etc. Realmente es una gran evaluación, está disponible en línea, desde luego, además de que esté impreso. Les vamos a dar una copia en DVD de esto. Si alguien quiere cargar 7 kilos de papel, se puede llevar el original. Estamos moviéndonos en estas etapas. Empezamos con la generación de información hace 20, 21 años. Pasamos a la generación de modelos de análisis, integración, bioinformática. Luego estamos ya en la fase con los interfaces con los usuarios, en una síntesis de la información científica para soportes de decisión, mucho con el gobierno, pero también con ONGs, y a lo que queremos llegar es a herramientas de decisión que estén basadas en análisis de riesgo sobre la biodiversidad, de qué políticas tienen, qué efectos sobre la conservación y el manejo de la biodiversidad. Estamos ya trabajando muy fuertemente en esta área. Yo espero que en los siguientes 2 o 3 años vamos a tener los primeros productos ya de esta naturaleza. El corredor biológico mesoamericano es una de las formas en que estamos tratando de transformar esta información en cuestiones útiles para la gente, trabajando con ellos directamente. Conocen este programa que Pedro en los últimos años ha estado coordinando. No voy a entrar mucho en detalle. Este es el área de distribución para tratar de unir las áreas naturales protegidas que están aquí en estos polígonos rojos con manejos de las comunidades que poseen estas áreas en las que se está trabajando, y obviamente de manera tal que ese manejo signifique un beneficio económico para ellos. Estamos también en aspectos de desarrollo de capacidades de control de la calidad de sus productos. Sobre los mezcales es un ejemplo de ello. Están trabajando también con chicle, con los productores de chicle de Petén, para elevar la calidad y la presencia y el mercadeo de esto para que tenga un valor mayor en los lugares donde esto se aprecia. Estoy seguro que a la mitad de Kansas, la gente que mastica chicle le da lo mismo que sea plástico, que sea la cosa original, pero a lo mejor en Europa no. Y de hecho en Europa no es el caso. Ellos pagan más por un chicle natural, orgánico, cosechado por comunidades indígenas, etcétera, que tienen valor de producto. Son las cosas que estamos tratando de apoyar. Lo hemos hecho con una serie de otros productos, con copales y resinas que se usan mucho en ritos religiosos y cosas de este tipo, que tienen un valor local muy importante y que usan muchas especies de árboles. Lo mismo con mieles, nopales, tunas, que son muy importantes en el altiplano mexicano, y también con los mezcales que ya les había comentado. El caso muy claro es maíz, en que por primera vez tuvimos una información muy concreta, real, al día, de todas las variedades nativas de maíz que se cultivan ahora, no hace años. Ahora en México son
que están siendo utilizadas, y esto tuvo una importancia muy grande en relación a todas las decisiones del permiso sobre maíz transgénico en México. Es una historia larga, complicada, que todavía no termina. ¿Cómo es eso? ¿Alguien debe? No estoy haciendo nada. Wow. No sé. Ahí estamos, rápido. El otro punto que estamos trabajando muy intensamente es ver si podemos convencer a los estados de la República a que con su propio capital humano, sus instituciones, sus organizaciones académicas, su gente, tengan su propia Comisión Estatal de Biodiversidad. No como sucursales de CONAVI, sino como esfuerzos locales propios comprometidos con el gobierno del Estado. Es una tarea muy complicada, pero ya tenemos un buen número de estados que están participando, todos los que están coloreados, tienen un punto de desarrollo en esto, desde hacer su estudio de biodiversidad propio hasta poder establecer su Comisión Estatal de Biodiversidad. Tenemos un solo estado hasta ahora que ya tiene su Comisión Estatal de Biodiversidad, y ahí vamos, poco a poco. La idea es que realmente esto se distribuya de mejor manera para la toma de decisiones locales, pero también para entender mejor ese capital natural del país. Es un trabajo realmente intenso que el área del ciclo está conduciendo. La otra parte es que el CONABIO ha tomado la responsabilidad de la representación de México en un montón de estas cosas internacionales. Varios de ustedes conocen muy bien al sitio, porque creo que es el único país que ha tenido la misma persona durante 21 años en CBD, la misma persona yendo y se conserva joven, que dan algo. y generando una historia de cuál ha sido la participación de México a lo largo de todo ese tiempo, lo cual que ha sido muy útil para el país. Y varias otras cosas. México es el organismo científico de CITES, bueno, CONABIO, de CITES, etc. Yo les comentaba que hemos tenido yo creo que el privilegio de poder capacitar a gente de varios países que han venido a conocer el trabajo con algo y a entrenar a su gente. Los dos más recientes han sido Kenia y Trinidad y Tobago, que estuvieron acá trabajando por varios días y van a volver para cosas mucho más concretas. Esto es algo que INBio, CONABIO, del Instituto Humboldt de Colombia, estuvimos tratando de proponer a varios de los organismos internacionales, PENUMA, GEF, etc., sin realmente ningún éxito de apoyo para poder ofrecer capacitación a los países que así lo desearan. Yo creo que eso es una actitud que sigue abierta. Yo lo he platicado con la gente del Humboldt y desde luego también con INBio, y sería espléndido poder tener una forma de ofrecer para los que tienen interés en formación y capacitación en cómo desarrollar organismos similares a los que ya tenemos en América Latina en ese sentido. Lo de la autoridad científica de CITES ya se los comenté, ha tenido algunas ventajas ya para el país con la descalificación de algunas de las especies para que no sean manejadas comercialmente. Se ha significado beneficios económicos para gente de México. Cocodrilos, por ejemplo, ha sido uno de ellos. Tenemos una amplia producción de literatura bibliográfica en CONABIO, que pueden ustedes consultar acá. Todo está en línea, además. Ya no nos quedamos en el papel,
cualquier cosa que sacamos en papel está en línea, porque lo que queremos es ir reduciendo esto para ir aumentando la parte electrónica. La página de web en los últimos 3-4 años ha tenido un desarrollo muy importante, ha ganado algunos premios. Tenemos una página para niños y los niños son el segundo usuario más importante de la página de Conavio, lo cual realmente es muy grato. Y lo que estuvieron ayer en el inicio de la Semana de la Biodiversidad, no son esfuerzos para llevar esto, popularizarlo en la sociedad. Es el tráfico del sitio web de Conavio, el número de páginas visitadas al día, el número de visitantes exclusivos y de visitas al día realmente es muy alto, y ha ido subiendo notablemente. Creo que es una manera realmente de socializar esta información de manera eficiente. Bueno, aquí había alguna cosa que ya no sale, pero nos dio mucho gusto saber que el PICAS, que es el Presidential Committee of Advisors on Science and Technology, el presidente Obama, el presidente de los Estados Unidos, ahora Obama, al hacer un estudio para el presidente de cómo cuidar lo que ellos llamaban el capital ambiental de los Estados Unidos, mencionaron a Conavio como el ejemplo que había que seguir. Realmente, el día que me mandaron esto de Washington, yo me dijo, no fue a Washington, mandado, y lo mismo, Naciones Unidas tienen una visión muy clara del trabajo que se está haciendo. Termino aquí, no sé si hay alguna pregunta específicamente o comentarios que podemos hacer. Creo que ha sido un poco largo, pero realmente es un resumen enorme de todas las cosas que hemos hecho. Está abierto a comentarios de ustedes si quieren. Unos minutos para preguntar. Doctor, muy interesante su presentación. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para establecer esta relación en los países de Mesoamérica para poder trabajar a nivel, bueno, ya tenemos el acta que firmamos ayer, con las prioridades del tema de biodiversidad, pero concretizamos en temas concretos para que esto no pueda servir como experiencia en la región? Y la otra cosa es, ¿qué están haciendo en el tema de bioprospección? ¿De bioprospección? Sí. Con la primera, yo no quiero parecer como agente provocador, pero yo pensaría que si una decisión de todos ustedes, incluyo a Costa Rica nada más como parte, pero Costa Rica no necesita esto, ya lo tiene, Colombia ya lo tiene, es decir, queremos tener acceso a recursos que nos apoyen la formación de gente en nuestros países para lograr este tipo de expertise, de conocimiento. Yo creo que sería una medida muy eficaz de poder conseguir recursos de, no sé, OEA, PIT o algunos de los mecanismos para que la posibilidad de movimiento de la gente, ya sea Costa Rica, ya sea Colombia, ya sea México, pueda darse. O incluso podamos tener una combinación de las tres instituciones entrenando en diferentes áreas de experiencia a personal de diferentes países. Nosotros estamos encantados de hacerlo. Como vieron, hemos recibido a colegas de otros países que han venido a entrenarse acá. No tenemos una escuela de entrenamiento en Conavio. Eso quiere decir que la gente que trabaja todos los días en sus tareas son los que entrenan a los que vienen. Es decir, tienen que distraer sus funciones para poder atender a los que vienen. Pero los recursos creo que serían primero para cubrir los gastos de las personas que vienen, o bien a México, van a Costa Rica o van a Colombia, y también para encontrar sustituciones del personal que esté encargado para atender a estas personas por una semana o 2 semanas, 3 semanas.
no tenemos ni el personal ni los recursos económicos para hacer eso, pero sí mucho la voluntad y la capacidad y el deseo de ayudar en esa dirección, de tal manera que pues esa podría ser una de las acciones que pueden ser bastante efectivas. Y la otra que tiene que ver con bioprospección, CONAVI no está haciendo absolutamente nada de esto. No hemos tenido proyectos de bioprospección. Ha habido uno o dos que han sido muy complicados por toda la cuestión política que está detrás de esto. Justicia en la forma en que los recursos se generan y quién se beneficia. Entonces, es un programa de Access and Benefit Sharing, ahora sí, CONAVI, complicado. Estamos tratando de hacer sentido de esto para ver cómo podemos hacer las cosas de manera sensata y útil para la gente, para el país, para los involucrados. No estamos haciendo eso. Y en mi opinión muy personal, creo que esta cuestión de construcción hecha mucho por compañías de fuera se ve muy complicado. Mi pregunta en la misma dirección del colega de Honduras. Al ver una imagen allí de un trabajo, un contacto con Trinidad y Tobago de una misión para diagnóstico y recomendación de acciones para el establecimiento de un sistema de información sobre la diversidad. Una acción concreta así, de que el CONAVI vaya a nuestro país a hacer ese tipo de trabajo. ¿Cómo comienza el contacto? ¿Con CONAVI, con Semarnat, Cancillería? Casi uno a uno. El de Trinidad, se lo voy a decir, surgió en la reunión en Panamá del IPES, el delegado de Trinidad se acercó. Bueno, no hubo mucha discusión, nosotros propusimos que mientras que los países no tuvieran capacidad de conocer sus recursos naturales, saber cómo están, en qué condiciones, etc., va a ser muy difícil que pudieran manejar esa armada. Él mismo se acercó y estuvimos platicando, le gustó mucho la idea de una posibilidad de visita acá, y vinieron 2 meses después de que arreglaron internamente todo. Hubo un cambio de gobierno, etc. Pero finalmente vinieron, estuvieron aquí un tiempo, van a regresar, van a armar un programa y luego van a regresar para discutirlo con nosotros. Fue tan sencillo como una cuestión personal o puede ser una cosa formal. Mi impresión es de que yo soy un pésimo diplomático, pero yo creo que lo más importante son los contactos personales, y si se requieren recursos de este tipo, entonces una acción conjunta puede ser muy útil para obtener los recursos para apoyar esas acciones. Yo agregaría que una vez que están las partes técnicas ya de acuerdo, también existe el mecanismo a través de AMEXIT, nuestra Cancillería, donde ellos facilitan al menos el transporte de los expertos. En el caso de Trinidad y Tobago, financiaron sus viajes y eso ayuda mucho, ¿no? Ayer estuvieron en Cancillería, estuvieron con el titular de AMEXIT, entonces, pero lo más importante es que las áreas técnicas estén de acuerdo y lo demás ya es más fácil. Gracias al doctor Salgado por su posición y por tener el honor de conocer. Quiero comentar que para los ministros y viceministros que están ahora y que no tienen conocimiento histórico de este tema, en el año 2002-2003, el Consejo de Ministros de Ambiente Centroamérica, CCR, creó el Instituto Regional de Biodiversidad y hoy está en Zamorano, la Universidad de Zamorano en Honduras. Lastimosamente, porque después de que se creó, pues no hubo un mayor impulso para montar lo que debería ser el Instituto Regional de Biodiversidad. En esta gestión actual, perdón, del tercer ministro, se ha querido retomar el papel ejecutivo. Yo creo que el verlo que la CONAVI está haciendo me da la pauta de que deberíamos trabajar de manera mancomunada, que usted para nuestros orientadores, y que esta iniciativa para el levantamiento de que podrían compartir
incorporarse a lo que es el proyecto que lanzaron ayer, ¿verdad? También todo en el marco de la estrategia mesoamericana de sustentabilidad ambiental. Ayer hablaron los ministros del tema de indicadores, y yo creo que por ahí podríamos buscar fondos para lograr crear el Instituto Regional de Universidad para levantar. Es un instituto para toda la región centroamericana ahorita, pero puede ampliarse para la región mesoamericana. Entonces quizás, pero después podemos hablar de esto para ver cómo podemos dar un curso a este instituto, y comentarles también como parte del trabajo de la CCA, de lo que los ministros que quieren es crear un sistema de información ambiental de la región centroamericana, que lastimosamente actualmente está caído, para usar un término técnico, porque no tenemos información, está muy dispersa. Entonces, este sistema de información, al que ahora denominamos Observatorio Ambiental Regional, será también como parte, o esta información puede ser parte del Observatorio Ambiental Regional. Yo les decía ayer en el almuerzo que tuvimos con los ministros, este Observatorio Ambiental Regional podría ser un Observatorio Ambiental Regional mesoamericano, para que cubra todos los países de la región. Entonces, yo también me pongo con grado su presentación y veo que hay mismas líneas en las cuales podemos trabajar con la que esa es una posibilidad. Sí, yo no tengo ninguna interrogante. Más que todo, aprovecho la presentación para dar a conocer la importancia que tiene bajo el MEMO, el Memorando de Entendimiento que recientemente ha firmado Panamá con FUNAVE, y lo que me lleva a una serie de expectativas que una vez que llegue al país tendríamos que reconectar con nuestros técnicos de forma tal que pudiéramos agilizar ese proceso de implementación de este memorando de entendimiento, pero que la presentación en sí ha sido mucho más clara que el mismo memorando para saber exactamente hacia dónde vamos a orientar nuestro esfuerzo. Por eso, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Usualmente es lo que ocurre. Ayer le comentaba seguramente Panamá es uno de los países, no es el único, pero es uno de los países que tiene más información sobre sus países respecto a la flora, fauna que tienen. Están dispersas en varios sitios. La misma universidad ha trabajado, la universidad, claro, en Michoacán, desde luego, pero localmente la Universidad de Panamá ha hecho trabajos desde hace tiempo, conozco a varios que están ahí, de manera que juntar ya un corpus de información realmente útil es una cosa que puede ser relativamente rápida para un país de diversidad biológica como la de Panamá. Nada más que hay que armarlo, hay que tener muy claro de dónde quiere uno y hablar con las gentes que permitirían lograr esto rápidamente. Sí, profesor, primero decir que la clase que nos ha dado es espectacular porque ubica a todos. Tuve el privilegio de venir por primera vez a Conavio en el año 1999, después de la crisis de los incendios, y empezar a ver todo este tema del monitoreo de los puntos calientes, y entonces conocer toda la capacidad de esta institución. Pero hay un punto que se acaba de hablar ahora de Panamá, por ejemplo, pero eso es válido para todos. Hay, por ejemplo, México, que es un país con una masa crítica científica significativa, grande, pero el 22% de la información estaba en Estados Unidos. Yo puedo pensar que para el resto de nuestros países probablemente sea igual o mayor la información que hay. Por ejemplo, yo estoy seguro que en Panamá el grueso de la información está en el Smithsonian. Panamá sí tiene acuerdos con el Smithsonian de que la información tiene que estar disponible. Pero para que esté disponible hay que crear dentro de la institución gubernamental una institución como Conavio, que como usted dice, no es la que hace la investigación, sino es la que recopila la información. Creo que esa es una función gubernamental esencial, como se hablaba. Es decir, que investigue todo el mundo, de acuerdo a la política de cada país, pero tiene que estar puesto en cada cosa la obligación de entregar la información. Porque yo recuerdo hablando con Soberón que estas discusiones para recuperar la información que estaba en Estados Unidos no fue miel sobre hojuelas.
O sea, fue negociación, fue discusión, y bueno, no se le quitó nada, no se trajeron para acá los especímenes. Era lo que tenían miedo, que nos íbamos a tener esas expresiones del barrio, de los museos. Una vez que se dieron cuenta que no era lo que queríamos. Exactamente, pero eso llevó negociación, discusión, y por supuesto, esto lleva, y creo que esta autenticación capta la idea de que nuestra responsabilidad gubernamental de tener todas estas bases de datos, tener esta información y ponerla al servicio del país, como usted dice, para el uso sostenible, porque al final es muy importante y el rol de la CONAVIO que ha permitido poner esto y proponer políticas al país, por ejemplo, para el uso que usted señaló de los transgénicos, para proponer políticas de cómo actuar en determinados municipios en el tratamiento de la producción agrícola, del manejo del tratamiento de la pobreza, de poner propuestas de cómo pasar de una política de subsidio para luchar contra la pobreza a pasar a una política de desarrollar producciones. Por ejemplo, lo que Pedro ha hecho en más de 600 campesinos que eran ganaderos extensivos, tratar de pasarlos a ganaderos más intensivos y recuperar la biodiversidad, porque además ha elevado el nivel de vida de esa gente porque tienen más ingresos, por eso es posible, resultado de muchos años de acumulación de información. Pero todo eso en nuestros países que tenemos menos posibilidades que México, esto creo que es más importante, tener esta institución de recopilación de información y análisis para poder incluir en las políticas. Y por eso creo que esto es muy bueno y esta colaboración que se está iniciando y promoviendo, y que creo que yo debo decir que en esto ha tenido mucho que ver el rol que ha jugado esta coordinación de corredores, de tenernos juntos, porque cuando se murió el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano Regional, parecía que esta colaboración de la biodiversidad se acababa, y sin embargo, este proyecto la ha mantenido, y creo que estamos ahora en un momento de dar ese salto cualitativo que Nelson Trejo ha contado. Y por eso creo que su clase de hoy es espectacular en un momento muy oportuno. No era clase. y yo haría un comentario. Yo creo que cuando hay decisión, hay gente que tiene idea de lo que se puede hacer. No es tanto la capacidad humana, se da cuenta, pero Costa Rica es un claro ejemplo de que en condiciones de estrechez, incluso sin directamente el apoyo gubernamental al inicio, pudo desarrollar Indio perfectamente, y Indio también es un ejemplo de cómo hacer estas cosas bien. Lo que necesita son ideas claras de qué es lo que se quiere hacer, decisión y voluntad política para hacerlo. En el caso de México, afortunadamente lo tuvimos a escala gubernamental. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias por la presentación y compartir con todos nosotros la información tan importante que desde la CONAVIO han podido generar. A mí me ha gustado mucho la frase que usted dijo del uso sustentable de la naturaleza, que en el caso de todos nuestros países, donde la mayoría de áreas protegidas, específicamente en el caso de Nicaragua, que tenemos reservas de biosfera, Cozahuá, que es una de las grandes reservas de biosfera y tan importante para nosotros, en este momento nos encontramos con casos, ¿verdad?, que nuestra área protegida está bajo presión, y entonces hemos tenido nosotros un mandato presidencial de reunir a diferentes instituciones para proponer alternativas, porque cuando un área protegida está bajo presión no es por cualquier motivo, sino simplemente porque tenemos personas que conviven con nuestra área protegida y que se encuentran bajo condiciones de extrema pobreza y que se ven obligadas a hacer uso de los recursos. Y en ese sentido, nosotros como Nicaragua, con este mandato presidencial que hemos recibido, es muy importante ver qué mecanismos de cooperación podemos tener con CONAVIO desde la experiencia que ustedes han desarrollado y parte del proyecto que presentaban el día de ayer. Y también a través del sistema de información que ustedes tienen, nosotros en Nicaragua tenemos un sistema nacional de información
información ambiental, porque igual lamentablemente, como comentaba Nelson, ha estado un poco ahí rezagado con el manejo de la información tan importante que es para la toma de decisiones. Entonces también nos interesa dar mecanismos de cooperación técnica para que podamos nosotros levantar nuestro sistema nacional de información ambiental y que pueda funcionar con lo cual fue creado, que puede apoyar en la toma de decisiones de nuestras instituciones y también del gobierno. Así que como Nicaragua estamos muy interesados en poder participar en estos mecanismos de cooperación y ver qué podemos hacer, ¿verdad? Y principalmente en el caso de desarrollo. Pues nosotros estamos muy dispuestos a ayudar, y esto solo es el caso de Indio en Costa Rica y de Humboldt en Colombia también. Habrá que ver nada más las formas de lubricar el proceso económicamente, pero no creo que eso sea realmente demasiado problema. Yo creo que es factible. Gracias, igual doctor, impresionante realmente la capacidad que han desarrollado. Yo le comentaba aquí a mi responsable del sistema de información global que muchas veces el tema no es solo la capacidad dura de almacenar la información, y eso creo que en el caso de El Salvador hemos avanzado bastante. No hubo espacio ayer de decirlo en la reunión que tuvimos en el almuerzo, pero el tema de todo lo que es un centro de monitoreo multiamenazas, le llamamos nosotros, ahora ha invertido bastante después de una tormenta que nos afectó bastante. El presidente tomó la decisión de dar bastantes recursos para que el ministerio pudiera fortalecer todos sus sistemas de visualización, de estaciones sismológicas, hidrológicas, geométricas. Tenemos incluso algunas boyas en el mar, pero bueno, eso es pero muchas veces el tema tiene que ver más con la capacidad de sistematizar toda la investigación que se hace. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso del área que compartimos, ¿no es cierto?, en Montecristo, que compartimos en una reserva nacional. Hay mucha investigación que hacen estudiantes, que hacen investigadores extranjeros, pero probablemente no siempre la información está sistematizada y está en nuestro sistema como ustedes han logrado montar. A mí me parece que aquí todo lo que se investiga, todo al final hay un mecanismo para que llegue al sistema macro y alimenta todo un sistema global que tiene para toda la República. Nosotros estamos igual que todos planteando iniciativas de cooperación bilateral. Tengo entendido, me dice Giovanni, que ya hemos enviado una solicitud en el marco de esta iniciativa de Red Plus. Creo que ya le enviamos, no estoy seguro, no lo puedo verificar, pero lo verificaré al llegar, para que Giovanni y otros compañeros pudieran venir aquí a conocer la experiencia y luego que ustedes pudieran ir allá también para ver lo que nosotros ya tenemos. Yo le digo que es importante que vean lo que tenemos, porque de esa manera es más fácil decir lo que ustedes necesitan nada más es esto o no tienen nada. Yo creo que todos tenemos iniciativas y en ese caso muy concreto creo que tenemos recursos, tenemos un proyecto que tiene recursos para eso. Entonces muchas veces es más bien saber a dónde está la información y agradecer de antemano toda la colaboración que nos brinda, porque muchas veces no es un tema solo de recursos, pero más bien de saber a dónde ir a buscar. Gracias. Gracias. Acá tenemos bastante trabajo en esa área de red. Hay un grupo dedicado a este trabajo en combinación con CONAFOR, que es realmente focal para esto en México, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, que trabajamos muy cercanamente. Y no, estoy seguro que ahí habría posibilidades de interacción, de ver cómo estamos visualizando esto, lo que se está desarrollando, todo.